Quiero confirmar si estamos bien de sonido, por favor. Muy buenos días. Sí, señor, se escucha y se ve bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Estimados participantes, un cordial saludo y bienvenida a todos al webinar Impactos Laborales para el 2026, donde abordaremos incremento del salario mínimo y reforma laboral organizado por Russell Bedford. Soy Didier Sánchez Reynoso, socio fundador de esta firma, y es un placer para mí darles la bienvenida a esta jornada de aprendizaje y actualización. A lo largo de esta sesión abordaremos los aspectos más relevantes relacionados con el incremento del salario mínimo y su impacto en las diferentes organizaciones, así como los riesgos laborales asociados y otros temas de gran interés para los empresarios colombianos. Contamos con un destacado panel de expertos que compartirán su conocimiento y experiencia en la materia, brindándonos una visión clara y práctica sobre estos temas. Además, tendremos la oportunidad de resolver sus inquietudes y preguntas. Agradecemos su participación activa y su interés en mantenerse actualizado en temas de gran relevancia para su crecimiento profesional. En Russell Bedford estamos comprometidos con el desarrollo y el éxito de nuestros clientes y aliados. Por último, los quiero felicitar por invertir parte de su valioso tiempo en crecimiento profesional, porque eso es el conocimiento, crecimiento profesional, y en Russell Bedford tenemos la convicción absoluta de ello. Así que felicitaciones una vez más por invertir parte de su valioso tiempo en este espacio. A continuación, Felipe Vargas les presentará a los expertos que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Muy buenos días, gracias Didier Sánchez por esa entrada, a todas las personas que están conectadas aquí para aprender. Para mí también es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes. Entonces, nuevamente les doy pues la bienvenida a este espacio para entender y anticiparnos un poco de cómo va a estar el panorama laboral en este año 2026. Y bueno, vamos a presentar a nuestro equipo de expertos del equipo laboral de Russell Bedford. Sara Parra Benítez, senior laboral en Russell Bedford, abogada egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad Nuestra Señora del Rosario. Experiencia de más de 5 años en Derecho Laboral Individual, Colectivo y Seguridad Social. Sara, bienvenida. Siguiendo también por Natalia Michelle Sánchez Villafaña, senior laboral en Russell Bedford, abogada, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social de la Universidad del Rosario. Cuenta con una sólida experiencia en la asesoría a empresas en materia laboral, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, acompañando a empleadores en la toma de decisiones estratégicas tanto en el ámbito consultivo como judicial. Bienvenida Natalia también. Y bueno, finalizando con Uriel Santiago Pérez Laverde, quien es el que va a dar pues el paso al inicio de este webinar maravilloso, senior laboralista en Russell Bedford, abogado especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social, con amplia experiencia liderando relaciones laborales y sindicales. Ha centrado su trayectoria en diseñar estrategias legales, prevenir y resolver conflictos, respaldando decisiones organizacionales con criterio técnico, orientado a reducir riesgos legales y potenciar la eficiencia. Bueno, eh, bienvenidos, todos muy atentos a, a este tema. Las preguntas las vamos a estar resolviendo también, así que Uriel, el espacio es tuyo. Adelante. Gracias, Felipe. Bueno, muy buenos días para todos. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, Como lo acaba de decir el señor Didier, Felipe, bueno, vamos a dar inicio a este webinar donde vamos a ver un poco los incrementos del salario mínimo que está para este año 2026 y algunos efectos de ese salario mínimo frente a la reforma laboral, que bien sabemos, pues ya varias disposiciones entraron a regir el año pasado, sin embargo, muchas de ellas también van a empezar a regir a partir de este año. Entonces, para ello vamos a empezar con un comparativo del salario mínimo que estaba en el año 2025 versus a lo que está hoy, 2026. Y en este sentido, en esta diapositiva, estamos observando dicho comparativo.
Este comparativo, en él observamos el punto de partida del análisis que quiero pues demostrarles el día de hoy. En ese sentido, para el año 2025, el salario mínimo legal era de 1.423.500 pesos y el auxilio de transporte o conectividad era de 200.000 pesos. En ese sentido, haciendo la sumatoria del salario mínimo legal más el auxilio de transporte o conectividad, para el año 2025 teníamos un salario o un devengado total de 1.623.500 pesos. Sin embargo, si nos vamos para el año 2026, el salario mínimo legal pasa de 1.423.500 a 1.750.905 pesos, mientras que el auxilio de transporte o conectividad pasa de 200.000 a 249.095 pesos, por lo cual claramente en la columna color naranja están viendo que la variación del devengado total mínimo es de 376.500 pesos. Conocemos, porque lo que la noticia dice es el valor o el porcentaje que sube efectivamente. Sin embargo, acá en pesos colombianos, el incremento real del salario mínimo más auxilio de transporte es de 376.500 pesos. Sin embargo, este incremento no impacta únicamente el ingreso base de cotización para realizar los aportes a la seguridad social, sino que también actúa como referencia para múltiples obligaciones y cálculos derivados que veremos más adelante y vamos a profundizar en ellos. Y en ese sentido, visto este pequeño comparativo de lo que fue el año 2025 y lo que estamos viviendo en este año 2026, la pregunta que sigue es: ¿cómo se traduce esto en un costo real para las empresas en Colombia? Entonces, para ello, quiero que lo veamos en el siguiente slide. Aquí justamente en este slide lo que quiero mostrarles es el punto central de esas decisiones de la planeación empresarial. Y aquí observamos que el devengado mínimo no equivale al costo total. Vamos a revisar un poco más allá ese devengado, ese comparativo de lo que fue el año 2025 frente al año 2026. Encontramos el primero de ellos, que es el devengado mínimo, es decir, el salario mínimo más el auxilio de transporte o conectividad, que ya lo mencionamos atrás. Para el 2025, estos dos conceptos sumaban 1.623.500 y para este año suma 2 millones de pesos. Las prestaciones sociales, quiere decir primas, cesantías, intereses, aproximadamente calculaban para el 2025 289.000 pesos, mientras que para el año 2026 suben a 355.000 pesos. Mientras que las vacaciones, el año pasado, aproximadamente eran de 65.000 pesos y para este año estamos hablando de 81.000 pesos. Recuerden que aquí estamos hablando de costos mensuales. La seguridad social, esto varía. Aquí estamos revisando un costo mensual teniendo en cuenta una ARL de riesgo 1, pero esto puede variar dependiendo del riesgo de cada compañía. Digamos que por un tema del 2025 podríamos calcularlo con 341.000, mientras que para este año podemos ver el aumento a 420.000. Y así finalizamos también con los parafiscales, de 144.000 en 2025 a 178.000 en 2026. Quiere decir que en el 2025 el costo mensual asociado a un empleado que devengara un salario mínimo podría oscilar aproximadamente entre los 2.204.761 pesos. Sin embargo, si lo miramos en la esfera del año 26, con este incremento que hubo el salario mínimo, podemos notar que el salario pasa de 2.200.000 aproximadamente a 2.715.497. Quiere decir que el incremento se refleja aproximadamente entre unos 400.000 pesos aproximadamente. Entonces, como pueden ver todos, más allá del ajuste nominal que haya que realizar y que muy seguro pues ya las compañías tuvieron que haberlo realizado a partir de la nómina del mes de enero, las compañías deben dimensionar el incremento del costo total recurrente y su efecto acumulado por número de trabajadores. Sabemos que muy por seguro en enero tuvimos que haber ajustado todas las personas que estaban por debajo del salario mínimo para este año, pero también muy de seguro muchos de los trabajadores que están por encima de esa barrera del 1.750.905, aún las empresas están evaluando qué hacer.
porque vamos a ver más adelante, junto a nuestras otras conferencistas, algunos temas que deben tener en cuenta pues, las compañías para efectos de equidad interna, bandas salariales, entre otros puntos importantes que son valiosos para que las compañías puedan revisar. Y es por esto que, una vez entendido ese costo total, el siguiente paso es poder identificar los efectos prácticos de este aumento. ¿Y qué quiero decir con ello? Quiero decir que debemos revisar dónde se manifiesta el impacto real dentro de la operación y el diseño de la política salarial de cada compañía. Y es por ello que vamos a ver algunos efectos prácticos que suelen aparecer con rapidez cuando hay estos incrementos de salario mínimo que quizás son un poco inesperados, porque sabemos que muchos empresarios en Colombia no esperaban este aumento del 23, esperaban quizá lo más alto posible, un 12, un 13, inclusive hasta el 16%, que eran lo que las centrales obreras estaban planeando dentro de la mesa de negociación, pero en ningún momento las empresas estaban planificando un aumento del 23%. Y allí entramos a un debate súper grande, porque los efectos comienzan a notarse. El primero de ellos, que muy seguramente todas sus compañías lo están viviendo, es ese traslape de bandas salariales. Y es que los incrementos en la base pueden reducir la distancia entre cargos distintos. Por ejemplo, el salario que vengaba el año pasado un auxiliar al que ganaba un analista. A hoy 2026 pueden estar rozando. Y esto conlleva a la obligación de revisar las bandas salariales, los criterios de diferenciación y la equidad interna, tema que explicará a profundidad mi colega Sara Barr. También vemos un aumento de horas extras y recargos, y es que al elevarse la base y además que se viene nuevamente la reducción de la jornada laboral, viene un aumento en el porcentaje del recargo dominical o el día de descanso obligatorio, como lo conocemos ahora, se incrementa pues todos estos conceptos. Y esto puede modificar significativamente el costo en operaciones con turnos o picos de demanda muy altos, como por ejemplo el sector de la hotelería, el sector del turismo, el sector de restaurantes. Sin embargo, este tema nos lo explicará más a profundidad con cálculos nuestra colega Natalia Sánchez. En cuanto a provisiones y flujo de caja, como pueden ver, el impacto no solamente es anual, esto también afecta mes a mes la capacidad de atender obligaciones de corto plazo, provisiones y cierres contables. Y allí es importante quizá poder revisar la nueva modalidad que nos ofrece la reforma laboral, que es el régimen simple de cesantías, que es ya no esperar anualmente a consignar al fondo de cesantías, sino poderlo hacer de manera mensualizada. Y por último, algunos riesgos operativos, ya que si el ajuste no se gestiona integralmente, pueden aparecer inconsistencias en liquidaciones, conflictos y demás contingencias en auditorías que puedan aparecer por parte de la UGPP y pues posiblemente también del Ministerio de Trabajo u otros entes gubernamentales. Listo. Santiago, yo tengo una pregunta ya Sí, más a la Sara. practicidad particular pues de todos nuestros clientes en general de las empresas. ¿Cuál a tu criterio suele generar más problemas de lo que acabas de mencionar y por qué? Bueno, Sara, viendo los efectos prácticos, digamos que lo puse en su primer lugar, creería que es el traslape de las bandas salariales. Este suele ser como el más crítico y paradójicamente, pues el menos atendido a tiempo por las organizaciones, porque es que cuando la base salarial sube, cargos que antes estaban claramente diferenciados, vuelvo y reitero, por ejemplo, un auxiliar y ante un analista, pues se empiezan a quedar demasiadamente cercanos entre sí. Y si no se revisa esta arquitectura salarial, estas bandas salariales, lo que va a aparecer son tensiones internas, reclamos de equidad y decisiones reactivas que terminan siendo más costosas porque pueden empezar a haber tal vez una alta rotación dentro de la compañía. Además, este traslape pues, se combina con los otros efectos que están allí en el slide que presenté, y es que pues claramente va a haber aumentos en el valor de horas extras, de recargos. Sin embargo, pues aquí es importante realizar una revisión integral del diseño salarial para efectos de poder mitigarlos a tiempo. Sin embargo, estos efectos, pues digamos, Sara, pues te agradezco la pregunta porque aprovechamos justamente para poder revisar el tema que sigue directamente, y es que este análisis no termina solamente con el incremento, sino que continúa en cómo se implementa, cómo se soporta, y por eso también te doy paso, Sara, para que puedas aportarnos con tu presentación, por favor. Listo.
Bueno, primero que todo, buenos días a todos nuestros asistentes. Tal como lo mencionas, el incremento del salario mínimo no solamente tiene una repercusión directa en los trabajadores que devengan el mínimo y que por tanto deben ajustarse, sino en general en todos los cargos y organizaciones desde el punto de vista de las relaciones laborales. ¿Por qué? A lo largo del tiempo, las organizaciones han implementado diferentes tiempos, investigaciones de mercado y en general han materializado un esfuerzo importante para la construcción de las políticas de compensación salarial. ¿Por qué? Básicamente, el objetivo principal de estas políticas de compensación es realizar una compensación justa para todos los trabajadores, que a su vez sea competitiva y alineada a la estrategia organizacional, siempre garantizando y siendo responsables financieramente hablando, para que pues no tengan un impacto y que puedan, digamos que en alguna medida desmejorar condiciones que indirectamente pues ellos no lo tengan contemplado, ¿cierto? Sin embargo, el objetivo principal de la política se contemplan tres puntos principales a nuestro análisis jurídico. El primero es garantizar una equidad interna, ¿cierto? Y las condiciones del mercado sean analizadas. Y la segunda es que de acuerdo a la responsabilidad de los cargos, ya sea en jerarquías de menor a mayor grado, en grados de los cargos, pues estos cargos sean remunerados de acuerdo a sus responsabilidades puntuales. Y la tercera, creo que también es un tema importante, es poder retener y motivar al talento, ¿cierto? Que sería también uno de los objetivos propios de las políticas de compensación. Sin embargo, al incrementar el salario mínimo, pues estas también tienen un impacto directo en las organizaciones y en las políticas de compensación. Nosotros vamos a revisar punto por punto y creo que es un tema también muy práctico para las empresas porque al final una política de compensación, digamos que trae cierto análisis que no se materializa con el incremento, sino que ha tenido un estudio y un desarrollo con un antecedente importante que de hecho pues trabajan durante años incluso para poder materializar esta política. Entonces, lo primero que nosotros analizamos en el incremento del salario mínimo es que se debe ajustar la estructura salarial y las bandas de compensación. ¿Por qué? Como lo mencionaba Santiago, cada organización tiene al interior una jerarquía que previamente fue definida de acuerdo a cargos, responsabilidades, competencias y digamos que habilidades blandas como se tenga proyectado en cada operatividad de la organización. Al aumentar el salario mínimo legal mensual vigente, hace que de pronto la estructura organizacional y de compensación que se ha venido trabajando en el transcurso de los años, puede que sea en el momento de la actualización genere unos problemas de equidad entre los cargos. ¿Por qué? Previamente se tiene definido pues un salario, ¿cierto? De acuerdo a la responsabilidad y sobre todo pues a la función de los cargos. Entonces creemos que al aumentar este porcentaje del salario mínimo puede estar fraccionando las diferenciaciones en bandas y asimismo se tendrán que ajustar de acuerdo obviamente con las planeaciones financieras que se tengan. Lo segundo es que no solamente se realiza un costo a nivel de prestaciones y seguridad social, como lo mencionaba Santiago, sino que adicionalmente puede estar replanteando en la organización un reajuste, por ejemplo, a unos beneficios o componentes asociados al factor salarial. Porque si bien las políticas de compensación, su objetivo principal es ajustar los sueldos o salarios base, no todas las organizaciones en sus políticas traen esto consigo, sino que analizan los beneficios, ya sean, por ejemplo, extralegales o emocionales, como nosotros lo conocemos, salarios emocionales, que pueden estar siendo analizados por las organizaciones, siempre que pues se continúe con la proyección o el promedio de lo que los trabajadores aspiran, pues por el transcurso de los años. El tercer punto que nos parece importante es que internamente los salarios son competitivos, ¿cierto? No solamente en el mercado o revisar el mercado, cómo funciona de acuerdo a el sector económico en el que se encuentra la empresa, el cargo que ejecuta, las responsabilidades,
sino que internamente pues existen unas diferencias que se han trabajado a lo largo del tiempo. Y con el incremento del salario mínimo, las empresas se deberían estar planteando cómo se hace un ajuste equitativo interno, ¿cierto? Que el aumento del salario mínimo no me afecte la sostenibilidad financiera de mi organización, pero que paralelamente yo pueda estar revisando diferentes alternativas que tengan como objetivo principal seguir manteniendo un ambiente agradable y sobre todo que los trabajadores pues se encuentren de manera como tranquila y sobre todo sigamos reteniendo el talento. Creo que eso es un tema fundamental en las políticas de compensación. Y consideramos también importante que el impacto del salario mínimo replantea los incrementos anuales a salarios que superen el salario mínimo, ¿cierto? ¿Por qué? Normalmente los incrementos se tienen bajo un análisis financiero que se prevé 3, 4 o inclusive 6 meses antes de llegar diciembre con el decreto del salario mínimo, pues por el gobierno nacional o si se llegase a un consenso entre las mesas, ¿cierto? Sin embargo, pues en este año particularmente del 2026, como lo mencionaba Santiago, no se tenía previsto el incremento del 23, existía un margen. Con ese margen del incremento, las organizaciones en su responsabilidad financiera también analizan los incrementos de esos salarios superiores al mínimo, ¿cierto? Sin que en estricto sentido sea una obligación, pero que se dan a cumplir pues de acuerdo con los pronunciamientos jurisprudenciales que se han sostenido sobre la materia. Sin embargo, todas esas proyecciones que de pronto superaban el IPC por un tema como de sostenibilidad financiera, pues se pueden estar viendo revisados, porque al aumentar el salario mínimo, pues consigo lleva también que al incrementar, pues incrementa los costos de todos los trabajadores que vengan este monto, pero adicionalmente, pues se revisa la sostenibilidad de los cargos que superan el salario mínimo legal. Entonces, yo creo que este ha sido un punto que se ha analizado desde la responsabilidad financiera, vuelvo y lo repito, pero sobre todo sosteniendo la responsabilidad financiera y garantizando la equidad interna en los cargos. Creo que ese es uno como de los impactos más relevantes desde nuestro punto de vista en las políticas de compensación. Sara, yo quisiera de pronto realizarte una pregunta allí, ya que mencionas pues estos impactos en el incremento y digamos que quisiera de pronto que pudieras explicarnos a la audiencia el por qué es importante que la compañía pueda tener una política de compensación. Yo creo que la construcción y creación de una política de compensación puede ayudar a las organizaciones a realizar una planificación previa sin necesidad de esperar tal vez decretos del salario mínimo. La organización y la planeación creo que son fundamentales en la compensación salarial de los trabajadores y lo que ayuda a las organizaciones es que tal vez, aunque nadie estime un incremento, particularmente, por ejemplo, en este año, del 23%, sí puedan tener algún tipo de revisión previa sin necesidad de llegar a ese decreto y poder revisar la política desde ese momento, sino que ya a través del tiempo y a través de materializar una política que sea clara, que esté socializada con los trabajadores, se puede aplicar soluciones que no sean de pronto impactantes en el tiempo inmediato, sino que pueda llegar a trabajarse incluso 4 o 5 meses, como en los incrementos de la política lo hayan previamente definido las compañías. Super, Sara, de esta manera damos paso a nuestra próxima conferencista, Natalia. Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenos días a todos. Como ya les comentó Santiago, pues mi nombre es Natalia Sánchez y el día de hoy quisiera tratar un tema bastante importante y que de pronto las empresas empiezan a ver con esta realidad que estamos viviendo en el país como una alternativa para manejar todo el tema de estos criterios de los que nos estaba hablando Sara, que son los pactos de desalarización y su impacto en la escala salarial. Es cierto que con el incremento del salario mínimo, muchas compañías se están enfrentando a un problema muy concreto
que hay cargos estratégicos o de mayor responsabilidad dentro de la escala jerárquica organizacional de la compañía que comienzan a quedar demasiado cerca del salario mínimo, generando así una compresión salarial y una pérdida de diferenciación dentro de la estructura organizacional. Frente a este escenario, una de las alternativas que suele ponerse sobre la mesa es el uso de pactos de desalarización. Sin embargo, es importante aclarar desde el inicio que no se trata como tal de una solución automática el uso de estos pactos de desalarización, y tampoco está exenta de riesgos. Su aplicación exige un manejo técnico y cuidadoso. Para nosotros poder aplicar los pactos de desalarización es importante que tengamos claro y podamos diferenciar qué es considerado salario y qué no. La regla es clara en materia laboral y es que todo pago que tenga una relación directa con la prestación personal del servicio, que enriquezca al trabajador y que retribuya de manera directa su labor, constituye salario, sin importar el nombre que se le dé, teniendo en cuenta el principio en materia laboral, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, que independientemente del nombre que se les dé o lo que llegue a estar escrito en un documento, lo que va a primar siempre es la realidad de las cosas. Si el auxilio se llama auxilio de alimentación, por poner un ejemplo, pero en realidad ese auxilio se está dando para retribuir la prestación personal del servicio del trabajador, va a ser considerado salario. No basta cambiar la denominación del pago para alterar su naturaleza jurídica. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, el ordenamiento laboral sí permite la existencia de pagos no salariales. Estos pagos comparten una característica común. Ya que sabíamos lo que es salario, pues lo que no es salario es aquello que no busca retribuir directamente el servicio del trabajador, sino que está orientado a facilitar su ejecución, a hacer posible el desempeño del cargo o permitir que el trabajador preste sus funciones en condiciones adecuadas de eficiencia, bienestar u operatividad. Bajo este entendido, pueden existir pagos asociados al contrato de trabajo que no tengan una naturaleza salarial, siempre que no constituyan una compensación directa a la prestación personal del servicio del trabajador. Entonces, ¿qué es un pacto de exclusión salarial? Cuando dentro de la relación laboral existen pagos que ya como les expliqué por su naturaleza, por su finalidad, no retribuyen directamente la prestación personal del servicio del trabajador, tanto el trabajador como el empleador pueden acordar expresamente, de manera formal, que algunos pagos no constituyen salario. A esto entonces se le conoce como pactos de exclusión salarial o pactos de desalarización. No obstante, es muy importante que se tenga mucho cuidado con esto, porque estos tipos de pactos no pueden desconocer la realidad de la relación laboral. El acuerdo, como ya se los expliqué y se los reitero, no va a definir la naturaleza del pago. No podemos únicamente usar estos pactos para ocultar el carácter salarial de un pago, sino para de pronto complementar este pago que se le está dando al trabajador para facilitar un poco la prestación personal de sus servicios. Eso es muy importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Después de saber que hay pactos de exclusión salarial y que sabemos lo que es salario, pues llega la duda sobre si algunos pagos que se dan de manera habitual, un pago que le doy mes a mes al trabajador, puede ser considerado no salario, si esto es o no es posible. Y sí es posible. Sí pueden existir pagos habituales no salariales, pero únicamente cuando se cumplen simultáneamente 3 condiciones. La primera condición es que ese pago no enriquezca el patrimonio del trabajador. La segunda condición es que no retribuya directamente la prestación personal del servicio de ese trabajador. Y la tercera condición es la existencia de un acuerdo expreso, claro y detallado entre las partes, entre trabajador y empleador. Llamar algo auxilio únicamente no lo vuelve automáticamente no salarial. Entonces, ya teniendo en cuenta este escenario en el que sabemos qué es un pacto de exclusión salarial y en qué escenarios podemos usarlos, tenemos que enfocarlos en el problema real que tenemos actualmente con el incremento del salario mínimo.
Entendemos que un incremento tan significativo que no pudo ser previsto, como nos lo mencionaba Santiago y Sara, no teníamos previsto que podría ser un incremento del 23% como lo fue, ha llevado a muchas compañías como empleadores a buscar alternativas para que sus trabajadores, especialmente aquellos que ocupan cargos de mayor jerarquía o que tengan mayores responsabilidades, perciban un ingreso superior al mínimo legal, sin desbordar, claro, el presupuesto que se tenía por parte de la empresa para asumir estos costos. Esto ocurre porque ajustar exclusivamente el salario base no solo implica un mayor costo directo en la nómina, sino que trae consigo también impactos en prestaciones sociales y en seguridad social. Desde esta perspectiva, los pactos de desalarización suelen parecer como una alternativa bastante atractiva para mantener esa diferenciación salarial dentro de la estructura organizacional y responder al aumento del salario mínimo, y pueden serlo, sí, pueden de pronto ser una solución, pero cuando entendemos qué son los pactos de desalarización, cómo funcionan y tenemos claros que estos pactos no reemplazan el salario, lo pueden complementar. Cuando se usan de forma correcta, podemos ayudar a que los trabajadores, a mantener de pronto el talento, como nos lo mencionaba Sara, a mantener una buena escala de diferenciación salarial, a mantener una diferencia entre los cargos y a manejar de mejor manera el impacto del salario mínimo. Entonces, ¿cuándo sí son una buena alternativa el uso de estos pactos de desalarización? Pueden ser una buena alternativa para manejar la escala salarial, pero no en cualquier caso. Funcionan cuando están bien pensados, cuando el pago no reemplaza el salario, como le comenté, sino que responde a una necesidad real del cargo. Es decir, cuando el pago existe porque el cargo que ocupa ese trabajador lo necesita, no solo para poder pagarle de más o encubrir, digamos que el carácter salarial de ese pago. Algunos ejemplos en los que estos pactos de desalarización pueden funcionar es cuando tenemos dentro de nuestra compañía cargos que necesitan movilidad y desplazamiento. Entonces nosotros le damos un auxilio para cubrir como tal esa necesidad que tiene el cargo. Cuando necesitan el uso permanente de celular, datos, herramientas, también un auxilio entonces para que asuman como tal ese gasto de tecnología. Representación frente a clientes, si necesita de pronto ir hasta un cliente, entonces pues pagar esos transportes y darle todos esos beneficios al trabajador para que él pueda representar a la empresa de manera adecuada. Y cualquier de los gastos que pueden surgir en la operación diaria de acuerdo pues a la realidad que tenga la compañía. Adicionalmente, pueden otorgarse estos pactos de desalarización cuando no vayan ligados como tal a la remuneración del trabajador, sino que estén ligados a darle un bienestar a nuestros trabajadores para asegurar que ellos estén conformes, conservar el talento dentro de la compañía. Esto pueden ser, por ejemplo, pólizas de salud, auxilios de alimentación o programas de bienestar que tengamos estructurados dentro de la compañía. Cuando hablamos de pactos de desalarización, también es importante tener clara la regla del 40-60. Es un límite que no podemos perder de vista. Un punto muy importante cuando se utilizan pactos de desalarización es la llamada regla del 40-60. En términos sencillos, esta regla establece que los pagos no salariales no pueden superar el 40% de la remuneración total del trabajador. Al menos el 60% de lo que recibe el trabajador debe corresponder a salarios. Es importante tener en cuenta que es un límite legal que no depende de lo que las partes acuerden, que aunque un pago esté pactado como no salarial, si supera ese porcentaje del 40%, el exceso se va a considerar salario. Y que este es uno de los primeros puntos que revisan autoridades laborales, como pueden ser el Ministerio de Trabajo o la UGPP, cuando haga una revisión dentro de nuestra compañía. Ya para finalizar este tema, nos gustaría dejarles unas recomendaciones finales para si ustedes desean de pronto implementar estos pactos de desalarización dentro de sus compañías. Es la primera recomendación, que el salario base debe reflejar el cargo. ¿Sí? Los pactos de desalarización no corrigen una mala estructura salarial, solo complementan como tal el salario que percibe el trabajador. Usarlos solo cuando el pago
tenga una finalidad real o como un beneficio para el colaborador, como les expliqué, que no vaya a retribuir directamente la prestación personal del servicio del trabajador, sino que sea para beneficiar o para facilitar esa prestación del servicio, como pueden ser movilidad, conectividad, gastos de representación, alimentación y todos los que les expliqué con anterioridad. Otra recomendación es siempre respetar la regla del 40-60. Los pagos no salariales no pueden superar el 40% de la remuneración total. No todo lo que se llama auxilio es no salarial. La realidad del pago siempre va a primar sobre el nombre que se le dé. No basta con que le pongamos un nombre si en la realidad ese pago está retribuyendo la prestación personal del servicio de trabajador. Y por último, es importante que evitemos acuerdos genéricos. El acuerdo que firmemos con el colaborador debe ser claro de indicar qué se paga y para qué se paga. En cuanto a los pactos de salarización, es lo que teníamos de pronto para indicarles. Natalia, muchas gracias por tu intervención. Aprovecho este espacio, teniendo en cuenta pues, que, digamos, con este incremento muchas compañías están previendo como estrategias estos pagos no salariales como para poder compensar un poco esto y pues para disminuir la carga prestacional. Pero, por ejemplo, tú desde tu rol, desde tu experiencia, ¿en qué casos definitivamente no recomendarías a ninguna compañía realizar estos pactos? Sí, me parece muy adecuada tu pregunta, Santiago, y es importante también que quienes nos estén viendo lo tengan en cuenta, y es que nosotros no recomendamos usar pactos de salarización cuando su única finalidad sea reemplazar el salario o maquillar un ajuste salarial que la empresa no quiere asumir, pues por la carga prestacional y de seguridad social que esto puede tener. Si el pago en la práctica remunera directamente el trabajo, la prestación personal del servicio del trabajador seguirá siendo salario sin importar cómo se pacte o el nombre que se le dé a este auxilio. Tampoco es recomendable cuando se pretende utilizar de manera generalizada y automática sin analizar, digamos que la realidad del cargo o de cada cargo en particular, y que los pactos de salarización no funcionen como una necesidad del cargo, sino para ocultar, como reitero, el carácter de pronto salarial de este pago para evitarnos cargas en prestaciones y seguridad social. Adicionalmente, deben evitarse cuando no existe un soporte claro y detallado del pago. ¿Qué se paga? ¿Para qué se paga? Y por qué ese pago no remunera directamente el servicio, sino que se da para un beneficio del trabajador o para facilitar la prestación personal de sus servicios. Esto debe estar bien estructurado, debe haber de pronto un acompañamiento jurídico cuando elaboremos estos pactos de desalarización, porque tienen que cumplir con ciertos criterios al momento de su formalización, no podemos hacerlo de manera genérica. Super Natalia, muchas gracias por esa aclaración. Seguimos con nuestra panelista Sara. Listo, Santiago, muchas gracias. Este tema nos parece importante socializarlo porque ha sido un criterio que con la promulgación de la ley 2466 se ha fortalecido, aunque es una norma que se encuentra vigente desde el año 2012. Y es lo que conocemos como criterios objetivos de diferenciación salarial. En términos generales, este criterio que ha sido previamente vigente pues desde el 2011, pero que ha tenido un fortalecimiento importante con la promulgación de la reforma laboral, ha reafirmado unas obligaciones para los empleadores de sustentar objetivamente por qué existen unas diferencias salariales que son verificables y que al mismo tiempo se pueden comprobar que no son discriminatorias. Entonces, esto ha tenido, digamos que un desarrollo importante normativamente, jurisprudencialmente, y que ahora pues ha tenido un fortalecimiento que más adelante les explicaré también con temas del Ministerio de Trabajo, que hace necesario que las organizaciones en su revisión de políticas también tengan contemplada la revisión de los criterios objetivos. Lo primero que debemos mencionar es que el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, en principio, en su numeral primero, ha definido que el empleador y trabajador pueden pactar y convenir libremente el salario, ¿cierto?
en sus diferentes modalidades. Sin embargo, a primera vista uno dice, listo, por libertad, derecho privado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, con el fortalecimiento de este criterio, a primera vista, esto ya tiene un limitante importante que debe ser materializado por las organizaciones. Lo primero que hay que mencionar es que el artículo 143 me ha definido que todo trabajo desempeñado en un puesto, en una jornada y una condición de eficiencia, ¿cierto? Debe corresponder a un salario igual, ¿cierto? Desde el punto de vista o fortaleciendo el artículo 127 del Código. Sin embargo, hay un numeral que es importante y que consideramos también importante socializarle a todos nuestros asistentes, y es que el mismo artículo 143 del Código ha definido que todo trato diferenciado en materia salarial o particularmente de remuneración se presume injustificado hasta tanto el empleador no demuestre, ¿cierto?, criterios objetivos de diferenciación. Y es aquí donde nos parece importante desarrollar este criterio y sobre todo explicar el por qué existe un fortalecimiento del mismo. En primera medida, el criterio objetivo de diferenciación ha tenido un desarrollo desde el punto de vista del principio de igualdad, ¿cierto? En segunda medida, ha tenido como objetivo principal analizar los cargos que son igual en su denominación, igual en sus funciones, igual en su responsabilidad, pero que por temas internos, que digamos que la idea es poder materializarlos, existe una diferenciación en la remuneración. Como les mencionaba al principio, esto ha tenido o se encuentra vigente desde el año 2011. La ley 1496 del año 2012 estableció unos mecanismos, o fue el objetivo principal de la ley, contemplar los mecanismos que garantizaran una igualdad salarial entre hombres y mujeres o entre cargos iguales, que no existan una diferencia, sino que, o que si se llegase a presentar esa diferencia, obedezca netamente a un criterio objetivo. ¿Y qué podemos definir como un criterio objetivo? Básicamente podríamos entrar a revisar, dependiendo del perfil y de la función, habilidades adicionales, experiencias adicionales que puedan llegar objetivamente a demostrar en un posible litigio que si existe una diferencia salarial, esto obedece a que efectivamente hace parte de una evaluación integral que no discrimina o diferencia entre uno y otro cargo. Yo creo que eso es un tema muy importante porque en muchas oportunidades hemos evidenciado, y pues es natural, que esta ley no es muy de conocimiento al público en general. Y es importante porque se encuentra vigente y tiene adicional una ley que faculta al Ministerio de Trabajo a imponer sanciones de tipo económico cuando la diferenciación objetiva no sea demostrada plenamente por el empleador. Entonces, el objetivo de la norma es tener una equidad de igualdad salarial sin distinción del sexo, particularmente entre hombres y mujeres, pero que a la vez pueden estar sin querer estarlo en una diferencia que objetivamente no debemos o no tenemos cómo demostrar. Adicionalmente, ¿cómo se pueden demostrar estos criterios objetivos? Hay unas cualificaciones y capacidades adicionales que se pueden realizar en la evaluación del cargo y asimismo en su compensación salarial. ¿Por qué? Hay algunos cargos que requieren un esfuerzo físico, mental, psicológico adicional que pueden llegar a contemplarse en un cargo similar, pero que las responsabilidades, funciones y esfuerzos pueden estar diferenciados. ¿Y cómo se podría materializar esa diferencia? A través de los documentos soporte que la compañía tenga en la evaluación y el análisis de cada cargo en particular. Adicionalmente,
con este desarrollo y fortalecimiento de unas políticas de diferenciación salarial clara y objetiva, el decreto 4466 del año 2012 faculta al Ministerio de Trabajo y atribuye algunas obligaciones, ¿cierto? Y facultades que son netamente sancionatorias y sobre todo que busquen una equidad. Como les mencionaba al principio, el artículo 143 definió que todo trato diferencial en términos salariales se entenderá discriminatorio y la carga probatoria de comprobar por qué existe tal diferencia, si llegase a existir, está en cabeza del empleador. Entonces, desde este punto, en términos normativos, es lo que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Sin embargo, existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente con radicado 9387, que ha definido cuáles son esos criterios, ¿cierto? O cuando un factor objetivo no es, digamos que, equitativo o justo, ¿cierto? Y ha tenido 4 aristas o 4 particularidades a analizar. Cuando la diferencia salarial se encuentra, digamos que fundada en criterios prohibidos constitucionalmente. Es decir, que la diferencia se materializa tal vez por un tema de género, hombres y mujeres, o tal vez un cargo con igual género, pero que de pronto por responsabilidad se ha omitido un ajuste entre uno y otro cargo. El segundo es esa diferencia basada en discriminación de algunas poblaciones que históricamente han sido marginados. Entonces, este también es un punto importante para las organizaciones porque puede estar, si no se tiene una materialización del criterio objetivo, y existe de pronto una persona de un grupo poblacional especial o protección constitucional de algún tipo de población, que si no existe un criterio objetivo se pueda interpretar como una diferencia basada en un grupo históricamente marginado. La tercera, que si se cumple un objetivo constitucional dentro de un mecanismo idóneo. Entonces, en este punto, ¿cómo se podría revisar o cuál sería la recomendación principal? Cuando exista una diferencia en niveles académicos, años de experiencia, conocimientos especializados, habilidades blandas, sobre todo, por ejemplo, un tema de un segundo idioma, se haga un enfoque particular de esa diferenciación para que no se entienda que el objetivo es remunerar un cargo con un salario superior a otro que es igual y que no existe una diferencia en un criterio y en una evaluación objetiva que si se revisa digamos que con el detalle que amerita, sí puede existir un criterio particular y objetivo que haga una diferenciación importante entre uno y otro cargo. Y cuarto, si el objetivo de la causal de la diferenciación es arbitraria, es caprichosa o se dirige simplemente a perjudicar a un trabajador. Entonces acá, ¿cómo lo podríamos materializar en temas prácticos? Tal vez un incremento por tener una relación muy particular con uno y otra persona que tenga un poder de decisión en la compañía y que dentro del perfil de cargo, por ejemplo, no podamos soportar el incremento salarial. Entonces, en temas prácticos, creemos que esto es un tema que pueden revisar las organizaciones porque ha sido de pronto un tema que no ha tenido un análisis, digamos que con un antecedente importante, pero que hoy vale la pena revisarse por el decreto que ha expedido el Ministerio de Trabajo, que ha tenido como objetivo principal hacer visitas con propósito. En estas visitas, digamos que de oficio que ha venido implementando el Ministerio, se ha evidenciado que su enfoque es principalmente objetivos de diferenciación salarial. Con este trabajo, con esta revisión,
con ese criterio objetivo, es importante que las organizaciones puedan empezar a revisar sus compensaciones, pero no solo en la compensación como política de compensación, sino adicional que esa compensación esté remunerando en términos de igualdad y equidad a los cargos. ¿Para qué? Para que se evite que sea por X o Y situación que sea conocedora el Ministerio de Trabajo, no exista un soporte y un criterio que pueda desvirtuar tal vez diferencias que sí son de manera objetiva porque se analizaron, pero que en la realidad y en la praxis no tenemos cómo soportar. Muchísimas gracias, Sara, por tu intervención. Muy importante el tema que trata sobre los criterios objetivos en la diferenciaciones salariales. De pronto ese es un tema que las empresas pasan un poco por alto y por eso me causa un poco de curiosidad y quisiera que nos contaras desde tu experiencia, por favor, qué riesgos legales existen cuando no se aplican criterios objetivos de diferenciación salarial. Yo creo que tu pregunta es muy importante en la práctica de este criterio, ¿cierto? Porque son diferentes riesgos a los que las compañías posiblemente se puedan enfrentar y que sobre todo en el tema laboral y en criterios de diferenciación salarial se pueden evitar. Lo primero que consideraría como un riesgo es una eventual investigación del Ministerio de Trabajo por el objetivo del mismo, ¿cierto? Al final, las sanciones del Ministerio de Trabajo son netamente económicas y el incumplimiento de estos criterios puede estar en una multa de hasta 5.000 salarios mínimos. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros riesgos. Y ya uno de los segundos riesgos, que ha sido también un desarrollo pues jurisprudencial, como lo mencionaba, era que cuando no exista de prueba que desvirtúe una diferenciación salarial que sea objetiva, ¿cierto? Pueden existir reclamaciones por la vía ordinaria laboral, solicitando o pretendiendo la reliquidación de salarios y prestaciones y sistema de seguridad social. Entonces yo creo que estos serían como los dos riesgos a los que las empresas estarían como inmersas en un tema que puede ser previsible y sobre todo puede ser evitable. Documentarlo, materializar pues digamos que todas las diferencias hacen que las empresas minimicen riesgos, que al final es el objetivo principal. En mi criterio del derecho laboral, ¿cierto? El derecho laboral puede ser preventivo y sobre estos ejercicios prácticos podemos estar evaluando y minimizando riesgos para las organizaciones. Perfecto, muchísimas gracias, Sara, por aclararnos esa duda. A mí me gustaría ahora hablarles sobre un tema que está llamando bastante la atención, que es el impacto que nos trae este incremento del salario mínimo o los impactos que hemos tenido con los nuevos cambios en cuanto en materia laboral sobre este tema, en recargos y en el día de descanso obligatorio. En cuanto a esto, entendemos que el incremento del salario mínimo no solo impacta el salario base, sino que también tiene un efecto directo en todos los recargos porque estos se liquidan sobre el valor de la hora ordinaria. Cuando sube el salario mínimo, automáticamente sube el costo de trabajar horas adicionales, noches, domingos y festivos. ¿Por qué tenemos que tener esto claro? Y nos surge de pronto la pregunta de por qué aumenta el impacto en recargos. Porque hay 4 factores que hoy se nos están acumulando. El primer factor que hoy se nos está acumulando es que hay un salario mínimo mucho más alto. Entonces, la base para calcular los recargos es mucho mayor que lo que teníamos el año pasado y lo que se había previsto de pronto para el aumento de este salario mínimo. El segundo factor es la de reducción de la jornada laboral. Desde el año 2023 se ha venido implementando de manera gradual la Ley 2101 de 2021, que reduce la jornada laboral, pasando el 15 de julio de 2023 la jornada de ser de 48 horas pasó a ser de 47 horas. El 15 de julio del 2024 la jornada se redujo de 47 horas a 46 horas. El 15 de julio del 2025 la jornada se redujo de 46 a 44 horas, que es la jornada que tenemos vigente actualmente. Y el próximo 15 de julio del 2026 la jornada
finalmente se va a reducir de 44 horas a 42 horas. Esto conlleva a que más horas puedan convertirse en horas extras o en recargos. El tercer aspecto que se nos está acumulando es la reducción del horario nocturno. Con la reforma laboral, a partir del 25 de diciembre de 2025, el horario nocturno pasó de ser de 9 de la noche a 6 de la mañana a ser de 7 de la noche a 6 de la mañana. Esto significa que más horas del día van a pasar a tener recargo nocturno. Y por último, el cuarto aspecto que se nos está acumulando es el incremento del recargo en el día de descanso obligatorio. Con la reforma laboral se introdujo una modificación en el porcentaje del recargo del día de descanso obligatorio, el cual quedará en un 100%, pero se está implementando de manera gradual. A partir del 1 de julio del 2025, este porcentaje incrementó del 75 al 80%. A partir del próximo 1 de julio de este año, del 2026, va a incrementar del 80 al 90% y finalmente el 1 de julio del 2027 pasará de ser del 90% al 100%. Esto quiere decir que trabajar en día de descanso obligatorios y festivos ahora va a ser más costoso que antes. Para que podamos de pronto comprender un poco esto de manera práctica, trajimos un análisis práctico y comparativo de los recargos. Empezamos con el impacto en días de descanso obligatorio, donde nosotros acá podemos evidenciar que hasta el 30 de junio del 2025, es decir, antes de la reforma laboral, el monto, teniendo en cuenta el salario mínimo para el 2025 que tendríamos que pagar por el recargo en día de descanso obligatorio, era 11.323 pesos. Entre el 1 de julio del 2025 y el 31 de diciembre del 2025, con el mismo salario mínimo, pero con el porcentaje que nos aumenta la reforma laboral, esta misma hora cuesta 11.647 pesos. Ahora, en este año, con el impacto del incremento del salario mínimo desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio del 2026, que mantenemos el incremento en el 80% del recargo dominical, pero que se nos aumenta el salario mínimo, esa misma hora que estábamos pagando el año anterior, para este año nos va a costar 14.326 pesos. A partir del 1 de julio del 2026, el recargo en día de descanso obligatorio nos va a aumentar del 80 al 90% y además tenemos un salario mínimo más alto. Esto quiere decir que esa misma hora nos va a costar 15.121 pesos. Y desde el 15 de julio del 2026, con el incremento por la reducción de la jornada laboral, al reducirse la jornada laboral, las horas nos va a costar más, entonces por esa misma hora vamos a tener que pagar 15.842 pesos. Si vemos que en un año la diferencia es bastante significativa, de más de 4.000 pesos, 4.500 pesos aproximadamente, de lo que pagábamos a principios del año pasado, 2025, a lo que vamos a estar pagando a mediados del 2026. Ahora, en cuanto al análisis práctico y comparativo del recargo nocturno, hasta el 24 de diciembre de 2025, las horas entre las 7 y las 9 de la noche no tenían recargo nocturno, por lo que se pagaba la hora ordinaria en un valor de 6.470 pesos. Entre el 25 de diciembre del 2025 y el 31 de diciembre de 2025, ya con el cambio de la reforma laboral y se nos convierten las horas de 7 de la noche a 9 de la noche en recargo nocturno, tendríamos que pagar por esas mismas horas 8.735 pesos. Entre el 1 de enero del 2026 al 14 de julio del 2026, el impacto del incremento del salario mínimo, igual con el porcentaje, teniendo en cuenta que esas son horas nocturnas, tendríamos que pagar por las mismas horas 10.744 pesos. Y a partir del 15 de julio del 2026, ya que se nos reduce completamente la jornada laboral, esa misma hora va a tener un costo de 11.256 pesos. Si se dan cuenta, el incremento es bastante significativo, es casi que el doble de lo que estábamos pagando para diciembre del 2025, lo que se tendrá que pagar para julio del 2026.
Continuamos ahora con el impacto del salario mínimo en la disminución de la jornada y el aumento, bueno, la disminución de la jornada y el aumento del salario mínimo. Acá nosotros traemos un comparativo desde que empezó a reducirse la jornada laboral y los incrementos que hemos tenido el salario mínimo en todos estos años desde que esto inicia. Y tenemos que para diciembre del 2022, con las 48 horas de la jornada ordinaria laboral, el costo de la hora era de 4.166 pesos. Para enero del 2023, igual con 48 horas, con el aumento del salario mínimo, la hora nos quedaba en 4.833 pesos. En julio del 2023, que empieza a reducirse la jornada laboral, ya acá tenemos 47 horas, con el mismo salario mínimo serían 4.936 pesos. Para enero del 2024, ya que incrementa el salario mínimo, pero igual con la jornada de 47 horas, esa hora que nos costaba 4.936, ahora nos costaría 5.531 pesos. Para julio del 2024 se nos vuelve a reducir la jornada laboral. Esto quiere decir que se nos incrementa el valor de la hora a 5.652 pesos. Para enero del 2025, perdón, nos quedaría la hora con el incremento del salario mínimo en 6.189 pesos. Para julio del 2025, que nos reduce nuevamente la jornada laboral a 44 horas, que es la jornada que tenemos actualmente, la hora costaba 6.470. Actualmente, con la disminución de la jornada laboral en 44 horas y con el incremento tan significativo que trae el salario mínimo, la hora pasó a tener un costo de 7.958 pesos. Y finalmente, para julio del 2026, ya cuando la jornada se nos reduzca a 42 horas, tendremos que pagar por hora del trabajador que devenga un salario mínimo el monto de 8.338 pesos. Entonces, teniendo en cuenta, digamos que estos comparativos que le traemos, después de verlos, el mensaje es muy claro. El impacto del salario mínimo no se queda únicamente en el salario base, sino que se multiplica en los recargos. Entonces, hoy las empresas están enfrentando al mismo tiempo un salario mínimo más alto, una reducción de la jornada laboral y un aumento tanto del recargo nocturno como del recargo en el día de descanso obligatorio. Esto hace que una misma operación con los mismos turnos y la misma cantidad de personas hoy cueste más que antes, incluso sin haber incrementado los salarios, únicamente manteniendo el salario mínimo. Por eso, más allá de revisar únicamente los sueldos, nosotros hacemos un llamado a las empresas para que revisen sus jornadas, sus turnos y sus esquemas de trabajo, porque ahí es donde realmente se está concentrando el mayor impacto del cambio normativo y donde se pueden prevenir sobrecostos y errores de pronto en liquidaciones y futuros reclamos laborales por parte de los colaboradores. Yo tengo una pregunta, Natalia, de efectos prácticos para las empresas y es, ¿dónde deben concentrarse las organizaciones para evitar ese impacto en los recargos? ¿Cuál consideras tú que debería ser el enfoque de las organizaciones? Me parece muy adecuada tu pregunta, Sara. Muchísimas gracias por hacerla. Es muy importante que dejemos claro a las compañías que más que enfocarnos en el salario base y en el incremento del salario mínimo, tenemos que revisar nuestras jornadas, cómo estamos llevando a cabo los turnos, cómo estamos haciendo la distribución de las horas y de nuestros modelos operativos, porque ahí es donde realmente se pueden prevenir sobrecostos y contingencias. Si nosotros de pronto manejamos estos turnos y estos horarios de nuestros colaboradores y nuestra operación la podemos adecuar a el cambio normativo que hemos tenido, podemos evitar de pronto el pago de recargos nocturnos, el pago de recargos en día de descanso obligatorio, y así nos ahorramos un poco esos sobrecostos que, como en el comparativo que les expliqué, tenemos un cambio bastante significativo en el costo de una hora ordinaria para mediados del año pasado a lo que nos va a costar ahorita esa hora a mediados de este año. Entonces es importante tener en cuenta cómo estamos llevando a cabo nuestras operaciones para prevenir esos sobrecostos desde ese punto de vista. Perfecto. Perfecto, Natalia. Bueno, muchas gracias a Natalia y a Sara por esos temas tan importantes que muy seguros para nuestra audiencia están siendo muy útiles en el entendido de que sabemos que ya desde la nómina de enero
han incrementado los salarios para todas estas personas, todos los trabajadores que estaban por debajo de este umbral. Sin embargo, también de muy seguro para esta nómina de febrero, para marzo o abril, como lo proyecten las empresas, pues se tienen previstos cuáles van a ser esos cambios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos trabajadores que están ahí para no ir a generar de pronto una inequidad interna, un traslape de bandas salariales? Entonces, digamos que esos temas que han puesto en consideración nuestras panelistas han sido pues de mucha utilidad para las personas que están aquí el día de hoy. Vamos a terminar ya muy rápidamente con otros impactos del salario mínimo, que son aquellos temas que posiblemente aún no lo han visto las compañías, porque son temas más accesorios que principales. Sin embargo, vamos a ver 8 de ellos. Primero, la dotación. La dotación sigue siendo la misma obligación que ha existido desde que lo reza nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Y es que todas las personas que devenguen hasta 2 salarios mínimos, es decir, 3.501.810 pesos, y lleven más de 3 meses en la compañía, tendrán derecho a la dotación. ¿Cuál es el impacto aquí? Que personal que el año pasado estaba por encima de los 2 salarios mínimos, pues no tenía derecho a recibir esta dotación. Pero ahora, si lo miramos en el 2026 y una persona, por ejemplo, devengue 3.200.000, ya va a pertenecer a dicho umbral y por ello, pues va a tener derecho a recibir esta dotación de manera cuatrimestral. Al mismo tiempo, el auxilio de transporte o el auxilio de conectividad, dependiendo la modalidad de trabajo que utilice la compañía, también tendrán derecho estos trabajadores que vengan hasta 2 salarios mínimos. Y este auxilio pues será de 249.095 pesos. Las salas de lactancia sabemos que es una obligación que tienen algunas empresas en Colombia y una obligación que se debe cumplir y revisan bastante con las auditorías del Ministerio de Trabajo. Sin embargo, dice diferentes normativas que las empresas que están obligadas a tener salas de lactancia son empresas que tengan un capital superior a los 1.500 salarios mínimos. Quiere decir aproximadamente más allá de los 1.750 millones de pesos. Si la empresa a la cual tú estás vinculado no tiene ese tope de capital, pues no aplica. Sin embargo, si ya está en el tope o lo superó, pues debe tener estas salas de lactancia. ¿Cuál es el cambio con el incremento? Que muchas empresas que el año pasado tenían la obligación, este año posiblemente dejaron de adquirirla. El subsidio familiar. Entonces, todos los trabajadores, por ejemplo, que vayan a acceder a algún subsidio de vivienda familiar para poder comprar su vivienda. El año pasado, digamos que con el incremento que hay este año, se incrementó el umbral, ¿sí? Porque el año pasado había un tope más bajo. Y es que, por ejemplo, personas que ganaban hasta 5.600.000 eran las que tenían derecho a poder acceder a un subsidio de vivienda. Pero con el incremento, de cierta manera, un beneficio, porque al ampliarse, pues también se amplía dicho umbral de trabajadores. Ahora los trabajadores que vengan hasta 7.003.000 pesos, 620 pesos, van a tener derecho a poder postularse y recibir también el subsidio de vivienda. La monetización SENA, que tuvo un cambio súper relevante con la reforma laboral, porque se convirtió en un contrato de trabajo especial y por ende la remuneración en la etapa práctica o la formación dual, el empleador está en la obligación de darle el 100% de un salario mínimo. Y aquí debemos también tener en cuenta que algunas empresas no desean monetizar. Vimos al principio de este webinar que el costo mensual de un empleado que gana un salario mínimo es de 2.700.000 aproximadamente. Y la monetización, es decir, si yo no quiero contratar un aprendiz, yo tengo que pagar una sanción. Y esa sanción para este año corresponde a un valor aproximadamente de 2.626.000. Quiere decir que monetizar puede resultar un poco más económico que contratar a un aprendiz, pero esto dependerá pues de la necesidad o de la facultad de la empresa de poder contratarlo o pagar la monetización. También hay algo muy importante, que es el auxilio funerario, que muchas veces muchos familiares de nuestros trabajadores no hacen uso de él, pero es que cuando uno de nuestros trabajadores fallece, la familia, llámese compañera permanente, llámese cónyuge, llámese hijos, padres, pueden ir al fondo de cesantías al cual se encontraba vinculado el trabajador, llámese Porvenir, Protección, Escandia, y pueden reclamar un auxilio funerario. Debe demostrar que esa persona incurrió en esos gastos y mínimo ese fondo de cesantías le va a entregar 5 salarios mínimos, que para este año es de 8.754.000 y máximo le entregarán 10 salarios mínimos, que es el valor de 17.500.000. También el pago de incapacidades. Por regla general,
todos los empleadores en Colombia deben pagar esos 2 primeros días de incapacidad y lo debemos pagar con el 100% del salario que venga el trabajador, por ende también pues nos aumenta ese valor. Y más para aquellas compañías que dentro de sus beneficios internos se tiene que van a pagar ciertas incapacidades hasta el 100%, por ende pues también va a existir este incremento. Y la indemnización por despido, la que está directamente en el artículo 64, la que dice que en caso de que se llegue a despedir a un trabajador que se encuentre con un contrato a término indefinido, dependiendo del tiempo que lleve, pues allá hay una diferencia clave, y es que si los trabajadores devengan menos de 10 salarios mínimos, es decir, 17.509.000, tendrán derecho a esa indemnización. Es decir, se amplió el umbral, porque el año pasado los trabajadores que vengaban 10 salarios mínimos eran mucho menos. Ahora, con este año, podrán ser muchos más. Y finalmente, algo súper relevante, posiblemente paradójico, que lo han criticado bastante el gobierno nacional, porque existe algo que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional, y eso es una bolsita que va directamente allá al mundo del sistema de la seguridad social en Colombia. Y es que todas las personas en Colombia que ganen más de 4 salarios mínimos deben aportar un porcentaje adicional que el empleador debe descontarlo de sus ingresos mensuales. En ese sentido, unos trabajadores que vengaban 4 salarios mínimos el año pasado, es decir, aproximadamente 5.600.000, ya este año no tendrán que efectuarle ese descuento porque el umbral subió. Ya un trabajador en Colombia este año decir que se gane 4 salarios mínimos, quiere decir que se está ganando más de 7.003.000 pesos. Quiere decir que un trabajador que el año pasado devengaba 5.600.000, 5.700.000, ya no tendrá que aparecer allí directamente ese valor o ese porcentaje a descontar por parte de la empresa para enviarlo directamente al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, aquí hay un beneficio porque va a haber un mayor flujo de caja pues, para el trabajador, que el año pasado le descontaban, pero este año no. Y al igual, también se amplía el número de trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos para efectos de poder la empresa gozar de la exención tributaria que está establecida en el artículo 114,1 para efectos de no pagar los aportes parafiscales y el aporte a salud. Entonces, en ese sentido, esperamos que esta presentación que realizamos junto a nuestros otros panelistas haya sido muy útil y que pues todos estos temas también se los vamos directamente a compartir. Damos paso pues a nuestro equipo de mercadeo para la siguiente etapa de este webinar. Muchas gracias. Disculpa, Santiago. Antes de pasar a la siguiente etapa del webinar, a mí me surge una inquietud con lo que acabas de mencionar, esos impactos accesorios, como tú los mencionaste, del incremento del salario mínimo. Quisiéramos saber, o pues yo quisiera saber, ¿cuál de estos impactos consideras que es el que más subestiman las empresas cuando cambia el salario mínimo? Bueno, digamos, Natalia, pues hay dos, considero que hay dos. Primero es la monetización del SENA. Actualmente las compañías o algunas compañías no tienen previsto ese cálculo de cuál es el costo si yo contrato a un aprendiz SENA o cuál es el costo si mejor monetizo, ¿sí? Pero allí dependerá básicamente la necesidad. Hay empresas que sí requieren tener aprendices porque pues esto va a tener fuerza laboral, lo pueden utilizar para ciertas actividades laborales muy operativas, pero también hay otras empresas que tal vez por su tamaño consideran que no puede hacer parte dentro de la estructura jerárquica dicho aprendiz, por ende es mejor monetizar. Entonces pienso que este es uno de los impactos más importantes que tendrían que revisar las empresas, al igual que, por ejemplo, las personas que el año pasado devengaban más de 2 salarios mínimos, que eran personas que no le pagábamos auxilio de transporte, no le entregábamos dotación, pero este año al estar metidos dentro de ese umbral, es decir, una persona que el año pasado ganaba 3.200.000 y este año va a seguir ganando eso, pues esa persona ya tendremos que meterla dentro de esa bolsa de que debemos entregarle dotación el próximo mes de abril y también a partir del mes de enero tuvo que habérsele pagado su respectivo auxilio de transporte o conectividad. Digamos que son esos efectos o esos impactos que tal vez algunas compañías no lo están teniendo en cuenta que me parecen importantes hacerlos. Y en ese sentido, damos paso a nuestro equipo de mercadeo para los fines pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, Santiago y Natalia, por ser posible estos espacios de capacitación. Vamos a leer las preguntas. Tengo por acá a Claudia Rivero.
Ella indica, quisiera saber si es legal que una empresa hayan ajustado el salario a unos empleados al 23% y a otros a otro porcentaje. Lo del 23% es para que quedaran con el mínimo legal y el mínimo legal del salario integral. Bueno, en ese sentido, Sandra, muchas gracias por la pregunta también a la persona que la realizó, porque nos abre un poco acá el debate. Y es que debemos tener claro que la obligación en Colombia de aumentar el salario mínimo, como quede en el decreto, o sea, el decreto 1469 que expidió la Presidencia de la República, el gobierno de Colombia, solamente es obligatorio aumentárselo a las personas que devenguen un salario mínimo o que se encuentren por debajo del salario mínimo. Quiere decir, una persona que el año pasado estaba ganando 1.423.000, se le debe ajustar el 23%. Al igual, una persona que, por ejemplo, ganase el año pasado 1.700.000, debe ajustársele su salario a 1.750.000. Estas personas que estaban por debajo de lo que expide el gobierno nacional, se le debe aumentar el 23%, como lo indica pues el decreto que fue expedido. Para el resto de personal que devenga más de 1.750.905 pesos, no es obligatorio aplicar el 23%. Inclusive hay mucha doctrina que menciona que ni siquiera es obligatorio subir los salarios a los diferentes trabajadores. Sin embargo, no es una buena práctica porque el generar el incremento a los demás trabajadores, pues va a generar una mayor armonización laboral, y en ese sentido la recomendación es siempre a los demás trabajadores que estén encima de ese umbral es poderles ajustar su salario con base al índice de precios del consumidor que expida pues también el gobierno para cada año, o esto pues ya como lo dijo mi compañera Sara, revisando las políticas salariales internas para poder entrar a definir. Listo, Santiago, muchas gracias. Por acá también tengo a Lisette Morato. Si tengo un acuerdo expreso y aclara que no es salarial, es un auxilio por conectividad mensual, ¿esto podría definirse como un salario? Bueno, hay varias apreciaciones importantes. Primero, la naturaleza del auxilio de conectividad es igual a la naturaleza del auxilio de transporte. Es decir, ese concepto que se llama auxilio de conectividad, por mandamiento de la ley, es un auxilio no salarial, ¿sí? Digamos que ya está en el artículo del Código Sustantivo del Trabajo que dice que es un auxilio que no constituye salario. Sí se debe tener en cuenta para efectos de prestaciones sociales, pero no para poder, por ejemplo, calcularlo con el IBC. Entonces, en ese sentido, ya lo tienes formalizado mediante un acuerdo, lo cual está ok. Digamos que no era necesario porque ya el auxilio de conectividad se sobreentiende que es un auxilio no salarial, pero si lo tienes formalizado, está ok. Sin embargo, también hacerte otra apreciación, Lisette, agradeciéndote primero pues la pregunta, que es que el hecho de que se pague también de manera habitual no quiere decir que se convierta en salarial, como lo manifestó también nuestra colega Sara. Dice que el hecho de que el pago se realice habitualmente en cada nómina no se va a convertir en salarial, y ya lo tenemos súper soportado. Está soportado a través del artículo de Código Sustantivo y también ya lo tienes soportado a través de un acuerdo expreso. Listo, Santiago. Continuamos con las preguntas. Ketis Camacho, si pago un auxilio de movilización no prestacional, pero es constante todos los meses, aún tengo un acuerdo, aún teniendo un acuerdo mutuo, ¿pasaría a ser prestacional? Bueno, Ketis Camacho, muchísimas gracias por tu pregunta. Digamos que ayuda muchísimo a dejar claro este tema sobre cómo deben llevarse a cabo los pactos de salarización y qué puede o qué no puede ser salario. Para tu pregunta, para responderla muy precisamente, lo que determina si el auxilio es salario o no es su finalidad. ¿Sí? Si el auxilio de movilización existe porque el cargo requiere que la persona se movilice, que la persona se transporte, y lo estamos dando como tal para esa finalidad, y como empresa nos estamos asegurando de que el trabajador lo esté usando para esa finalidad, el auxilio no es constitutivo de salario, aun cuando se dé de manera mensual o de manera habitual. Sin embargo, también es muy importante que tenemos que tener formalizado el pacto
con el trabajador, en donde acordemos que este auxilio de movilización no va a ser salario y que tiene una finalidad específica que es para movilizarse, porque así el cargo lo necesita, y vamos a facilitar la prestación personal del servicio de nuestros colaboradores. Listo, Natalia, muchas gracias. Tengo a Lady Bedoya, que dice, por favor, aclarar, cuando dice que una de las 3 condiciones para que sea habitual no salarial es que no enriquezca al empleado, si es un bono pagado a través de BitPass. Buenos días, Lady. Nos parece también muy importante tu pregunta, también muy encaminado a este tema de qué es, qué no es considerado salario. En el caso del Big Pax que mencionas, puede ser no salarial si se usa estrictamente como un beneficio de bienestar para el trabajador o para facilitar el trabajo. Por ejemplo, puede ser de alimentación. Tiene una destinación específica, tiene unos límites claros de uso y un pacto expreso de exclusión salarial. Entonces, ese Big Pass, el trabajador únicamente lo puede usar para la alimentación con cierto límite en su presupuesto, y adicional tenemos pactado de manera formal que tiene esa finalidad. Adicional, pues me parece hasta una buena alternativa que lo usen las empresas, porque así pueden controlar la destinación específica que le está dando el trabajador a este bono que se le está otorgando. Y así controlamos que en efecto no esté enriqueciendo su patrimonio y que pueda destinar de esto para lo que él quiera, porque ¿cómo podemos saber si el dinero está enriqueciendo o no el patrimonio del trabajador? Que él pueda disponer libremente de ese dinero, ¿cierto? Es decir, si a mí me llega un bono que me dice que es de alimentación, pero que yo lo puedo usar para comprarme una camisa, pues en efecto ese bono sí será de alimentación porque lo estoy usando para una camisa. ¿Cómo la empresa controla la destinación de ese dinero? En cambio, si utilizamos ese tipo de herramientas, como empresa de pronto estamos cubriendo un poco más los riesgos en cuanto a la destinación que se le da al dinero, y en efecto, tal como está planteado, pues no sería constitutivo de salario. Listo, Natalia, muchas gracias. Tengo por acá a Lina. Ella indica, si se pacta un concepto de rodamiento que no es salario y al final del año se da una bonificación extraordinaria por resultados, el 40% se calcula sobre salario más rodamiento más bonificación, o el rodamiento se quedaría por fuera. Listo, súper. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Yo sé que ese tema del 60-40 es un poco más difícil de entender, pero en temas muy prácticos, ¿qué dice el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010? Dispone que todos los pagos pactados como no salariales, cuando exceda el 40% de la remuneración total del trabajador, deben ingresarse al sistema de seguridad social, ¿cierto? En efectos prácticos, ¿cómo se hace la revisión? Se suma todos los devengos del trabajador, sean o no sean constitutivos del salario. Entonces, la pregunta es, ¿se suma todo el devengo del trabajador, sea o no constitutivo de salario? Sobre esa remuneración total se calcula el 40% y es allí donde se verifica si todos los conceptos no constitutivos de salario sobrepasan el 40%, y si sobrepasan el 40% es lo que esa adición se aporta al sistema de seguridad social. Listo, Sara, muchas gracias. Por acá nuevamente tengo a Lisette Morato. ¿Cómo funciona el Día de la Familia con la reducción de la jornada? Ya que pues al investigar indica que es bastante confuso. Listo, también es una pregunta muy en la práctica para todas las empresas. La Ley 2101 ha establecido que la disminución de la jornada hasta llegar a las 42 horas desaparecería la obligación de otorgar el Día de la Familia, ¿cierto? Tenemos plazo hasta el julio del 2026. Las empresas que por decisión unilateral, programas de bienestar, ya hayan implementado la reducción a su jornada de 42 horas, no tienen la obligación de otorgar el Día de la Familia. Y ya las empresas que esperen hasta julio, que es el término máximo, pues de disminuir la jornada a 42, una vez disminuida,
finalizaría la obligación de otorgar el Día de la Familia. Listo, Sara, muchas gracias. Bueno, por acá también han tocado un tema sobre las trabajadoras domésticas. ¿Qué tienen al respecto que decir? Bueno, Sandra, pues muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo que es clave tocar este tema, sobre todo con todo lo relacionado con trabajadores domésticos, lo que conocemos como niñeras, niñeros, cuidadores, conductores pues de algunas familias, porque es uno de los frentes con mayor informalidad en Colombia, y pues que se tienden a ver que no tienen en sí, digamos, las garantías que puede tener una persona con un trabajo estable en Colombia. Pero también es cierto que una familia no tiene la estructura administrativa para poder, por ejemplo, pagar una nómina mensual, para pagar prestaciones sociales. Sin embargo, aquí es importante y no perder de vista que el cumplimiento normativo pues es obligatorio, y más ahora que, por ejemplo, con el tema de las trabajadoras domésticas se volvió algo mucho más custodiado por parte del Ministerio de Trabajo, y es que lo están revisando mucho. Entonces, en ese sentido, primero, establecer, porque muchas veces, por ejemplo, el caso de las trabajadoras domésticas, en sí ellas pueden que en algunas casas trabajen todos los días, pero hay otros casos que, por ejemplo, van 2, 3 veces a la semana, o inclusive unas 4, 6, 8 veces al mes. Quiere decir que no van los 30 días correctamente a la casa, pero la norma, el Código Sustantivo del Trabajo, permite que se pueda pagar ese trabajo de manera diaria. Lo que exige la norma es que si yo voy a pagarlo de manera diaria, el cálculo que yo le vaya a pagar por ese valor diario debe de sacarse del salario mínimo vigente para este año. Es decir, 1.750.905 pesos lo debo dividir en 30, y el cálculo que me dé, ese es el valor mínimo que yo puedo pagarle directamente al trabajador o a la trabajadora, porque la ley lo permite. Ahora bien, en cuanto a seguridad social y riesgos laborales, muchas de estas personas actualmente tienen un régimen de salud normalmente subsidiado. Vamos, que lo mínimo que se puede exigir a este tipo de trabajadores es que demuestren ese certificado de afiliación, ya sea régimen subsidiado, régimen contributivo. Y lo que sí recomiendo full a todas las familias, a todas las empresas pequeñas que puedan tener este tipo de trabajadores, es poder realizar los aportes a seguridad social, a pensión e inevitablemente a riesgos laborales. ¿Por qué? Me parece importante que los riesgos laborales se puedan cotizar. En pensión podemos ver la cotización por días que nos va a permitir la reforma pensional, pero como muchos de la audiencia saben, la reforma pensional está un poco en vilo, que posiblemente sea uno de los temas que podamos tocar más adelante desde la firma. Sin embargo, ARL es súper importante porque es la que nos va a subsumir el riesgo. En dado caso de que este trabajador o trabajadora tenga un accidente de trabajo en mi casa, conduciendo, pues si no tiene ARL, no va a haber una entidad tercera que responda por ese daño, y por ende me va a tocar responder a mí. Y conozco casos, por ejemplo, en que esta familia no pagó la ARL, a su trabajador lo mataron estando en labores, y la familia reclamó la pensión de sobrevivientes. Si hubiese tenido ARL, la pensión de sobrevivientes le hubiera tocado pagarla a la ARL, pero en ese sentido le correspondió pagarla a la persona que lo contrató. Entonces digamos que allí es netamente clave la importancia de poder revisar. Si tiene salud, está ok, pero importantísimo, pensión, riesgos laborales y pagarle el día conforme al cálculo que se haga de los 30 días del salario mínimo. Muchas gracias, Santiago. Sobre ese tema, a mí también me gustaría aportar algo sobre lo que mencionabas de las trabajadoras o trabajadores por tiempo parcial, porque es cierto que dentro de la organización ya como tal familiar, cuando se tiene a una persona que ayude en estas labores, pues de pronto no están de manera diaria, ni tampoco se tiene la estructura para realizar una nómina el pago de una nómina mensual. Y pues hay personas, hay trabajadoras que prestan sus servicios 1 o 2 días a la semana. Sobre esto, lo que tú mencionabas sobre la afiliación a salud, es importante también ustedes tengan claro que en ese tipo de trabajadoras de tiempo parcial o trabajadores, perdón, pueden seguir permaneciendo en el régimen subsidiado en salud
como puede ser el Sisbén, siempre que manifiesten de forma expresa su voluntad de no trasladarse al régimen contributivo y se mantengan las condiciones socioeconómicas que dan lugar a dicha afiliación. Y adicional, para el tema del pago de pensión y caja de compensación, ya que Uriel nos tocó bastante a profundidad lo correspondiente a la ARL, es importante tener claro que a los trabajadores de tiempo parcial que laboran por días, los aportes a pensión y caja de compensación familiar deben realizarse con base en el número de días efectivamente laborados en el mes, de acuerdo con la regulación específica en este tema, que nos da una tabla entre 1 y 7 días al mes, que debemos pagarlos en un cuarto de un salario mínimo mensual. Cuando el trabajador labore entre 8 y 14 días al mes, nuestro IBC debe ser 2/4 de un salario mínimo mensual, y entre 15 y 21 días al mes deben ser 3/4 de un salario mínimo mensual, y cuando el trabajador labore más de 21 días al mes, se debe tener como índice base de cotización un salario mínimo mensual. Ese sería el aporte que quería agregar, Santiago. Muchas Yo gracias. también quiero dejar un aporte muy pequeño, particularmente en las trabajadoras del servicio doméstico internas. Muy rápidamente, antes ya tenían una regulación especial en su jornada laboral, ¿cierto? Digamos que la ley contemplaba que podían trabajar un poco más. Sin embargo, con la implementación de la reforma, la jornada de trabajo para las trabajadoras quedó en la misma jornada máxima legal de las 44 hoy. En julio llegar a las 42. Creo que es importante también para que la audiencia lo conozca. Listo, muchas gracias a los tres. Bueno, para cerrar esta parte de preguntas, tengo a Ricardo Sierra. Indica hacer otro sí para cambiar de salario integral a ordinario conlleva que el trabajador obtenga menos ingresos. ¿Es legal esta práctica para evitar el incremento del 23%? Bueno, nos parece muy importante esa pregunta y muy adecuada, teniendo en cuenta pues el tema del incremento del salario mínimo y el impacto que eso ha traído para las organizaciones, y pues esas alternativas que se están buscando para evitar ese incremento tan significativo. Y la respuesta, para ser muy concreta, es sí, sí se puede, siempre y cuando medie la voluntad del trabajador en celebrar este acuerdo. Si el trabajador está de acuerdo con que se pase su salario integral a un salario ordinario y esto se regulariza a través de un otro sí, podría cambiarse el salario integral a un salario ordinario. Pero ojo, esto no es algo que pueda hacer la empresa de manera unilateral. Necesitamos sí o sí que el trabajador manifieste su voluntad y que esté de acuerdo en suscribir este otro sí para realizar el cambio de su salario integral a un salario ordinario.